para continuar con la agenda del comité, yo le voy a dar paso a María Teresa Calderón. Pues bueno, ella se presentará, pero no tengo más que decir que es una líder en emprendimiento, una líder en estrategia de innovación, muy reconocida. Entonces, Mate, muchas gracias por estar acá, por tu generosidad también, por compartir el conocimiento. Entonces, Mate y equipo en concreto, bienvenidos. Daniela, gracias por la introducción tan especial. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Manuel por ese super caso. Interesantísimo arrancar primero con un caso y luego entrar con nuestra parte de la experiencia. Yo le quisiera pedir el favor, no sé quién va a proyectar, pero ya les vamos a proyectar como la presentación. Efectivamente, nosotros hacemos parte de una compañía que se llama En Concreto. En Concreto lleva más de 7 años en el mercado, pero venimos de una experiencia de más de 15 años. Primero creamos una compañía de innovación hace más de 15 años. Luego me fui a trabajar del lado del cliente, empezamos a crear este modelo y este método En Concreto. Y hoy en día, pues el método En Concreto, la verdad es que ha dado unos resultados como muy interesantes y venimos a contarles parte de nuestro secreto que queremos compartirles de por qué es tan importante involucrar dentro de la estrategia todos los temas de innovación y cómo se puede hacer. Entonces, pues bienvenidos a esta conferencia por parte de En Concreto. Yo no voy a estar sola, voy a hacer la conferencia con otras 2 personas que hacen parte del equipo de En Concreto. Entonces vamos a entrar y vamos a salir en diferentes momentos. Les presento a Francisco Vega, quien también es socio de En Concreto, y Jorge Prada, que también hace parte de la sociedad de En Concreto. Nos falta una socia que es Carolina Larrea, perdón, quien también es socia de En Concreto, y todo nuestro equipo de trabajo, que hay parte en Bogotá y parte en Medellín. Nuestro propósito es generar tranquilidad en la incertidumbre con resultados tangibles. Ese es el propósito de En Concreto. A eso verdaderamente nos hemos dado cuenta que cuando los clientes nos llaman, en realidad nos llaman por esa tranquilidad que nosotros, digamos que les transmitimos, pero con unos resultados tangibles y con un foco estratégico importante. Luego queremos contarles, pues, por qué En Concreto, digamos que en qué se diferencia En Concreto del resto de compañías. Y nos parece importante contarles porque ahorita en la conferencia les vamos a explicar cómo hace el método En Concreto para movilizar la estrategia para movilizar la innovación dentro de la estrategia. Entonces, este método En Concreto llevamos construyéndolo muchos años, más de por ahí 13 o 14 años, en experimentación absoluta fue al principio, y nos empezamos a dar cuenta que la innovación sola dentro de las compañías no se moviliza. Y ustedes, que la gran mayoría son líderes de innovación de grandes compañías de este país, pues bienvenidos a a algo que seguramente ustedes tendrán muy claro, y es que la innovación es muy complicada de movilizar en las compañías, y que realmente nos dimos cuenta que con el método En Concreto, con esta pata de estrategia, con esta otra pata de personas, fue como realmente nosotros pudimos lograr movilizar todos los temas de innovación y todos los temas estratégicos en las organizaciones. Entonces, cualquier proyecto estratégico que entra En Concreto, inmediatamente analizado y diseñado desde la mirada 3D de estrategia, innovación y personas. ¿Esto qué nos permite? Conectar y movilizar cualquier proyecto de la transformación. Pilar, si te puedes poner en mute, te lo agradeceríamos mucho. Pilar y Sasa, que hay como un ruido de fondo. Gracias, muchas gracias. Bien, ¿qué resuelve el método En Concreto? Nuestro método en realidad lo que hace es movilizar retos y proyectos estratégicos conectando a las personas desde su rol. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que este método, con esta visión 3D, estrategia, innovación y personas, lo que hace es alinear estratégicamente a las personas con resultados tangibles. Esto es muy importante porque la innovación en las compañías no se moviliza sola. La innovación en las compañías se moviliza a través de las personas, que eso suena muy obvio, pero cuando uno lo va a implementar no es tan fácil de hacer. Entonces es muy importante alinearlas estratégicamente. Segundo, construir una propuesta de valor diferencial es clave. ¿Qué más resuelve el método? Acelerar la adopción de tecnologías en las empresas, desarrollar nuevas capacidades en las personas, que hoy en día, digamos que la necesidad y las capacidades que se necesitan son impresionantes. Entonces,
y son muy distintas a las que se necesitaban hace 6 meses, ¿sí? Se nos aceleró todo, entonces lo que hacemos es desarrollar nuevas capacidades en las personas, lograr que los equipos de trabajo se adapten ágilmente a los cambios, eso también es muy importante, definir la estrategia corporativa competitiva y el diseño organizacional, y por último, el método en concreto soluciona todo el tema de evolución y de desarrollo y escalamiento de un modelo de negocio. Estos son simplemente algunos facts en concreto, más de un proyecto juntos, llevamos trabajando pues más de 7 años ya como en concreto en diferentes países, en diferentes proyectos, y nuestro gran sueño siempre es ser aliados para toda la vida. Entonces, procuramos no tener 1 millón de clientes, sino tener los clientes que tenemos y cuidarlos y realmente ponernos sus retos, ponernos toda digamos, como la camiseta para ayudarles a solucionar sus retos estratégicos de innovación y de personas. Estos son algunos de los clientes en concreto. Y bueno, hoy estamos nosotros 3 acá. Queríamos como poner nuestras fotos para que vean quiénes van a entrar a hacer esta conferencia de la ANDI. Vamos a entrar entonces en materia, vamos a dejarles un corto video. Es muy importante, vamos a hacer un corto video, luego vamos a hacer un Menti para que tengan sus celulares y podamos escanear el Menti. Pero este video necesitamos que ustedes como líderes de innovación de empresas, de grandes empresas colombianas y latinoamericanas, necesitamos que lo miren con unos ojos cuestionando si verdaderamente en sus organizaciones ustedes están permitiendo que esto suceda y si las organizaciones están permitiendo que esto suceda dentro de las organizaciones. Porque ustedes como líderes de innovación seguramente jalonan un montón de cosas, pero queremos saber si las organizaciones están preparadas también para hacerlo. I'm Professor Rob Walcott of the Kellogg School of Management at Northwestern University, and I look at how larger organizations, established companies in particular, try and figure out how to innovate on an ongoing basis. We like to think about, metaphorically, the fortress and the ship. The fortress is your ongoing business, competitive, successful. The ship, these are the people out surfing the high seas looking for gold, but they didn't know exactly where they were going to find it. Companies need to have both. They need to have people in the fortress, the core businesses, to focus on being exceptional at what they do right now, but they also need to have people who are out seeking the future. One is not better than the other. The fact that it's easier and often cheaper to start brand new businesses today than it's ever been before is both a threat and an opportunity. For an aspiring entrepreneur, there are a lot more options today, whether it's crowdfunding, Indiegogo, Kickstarter, whether it's digital businesses where I can get online and get moving faster and cheaper than ever before. The paradox is that becoming the best at what you do, which is great, that's our job, sets us up for failure in the long run. Most people are aware of Kodak. Here was an icon of global commerce. It dominated the market. Years ago, they had the world's best digital imaging technology, R&D. Somebody said in the company, you know what, wait a minute, that's going to destroy our core business, which is analog film, where we're making an extraordinary amount of money. We would be idiots to do that, so let's just bury this technology in the lab. Well, sort of makes sense in the near term, but if you think about it, there are going to be, I don't know, other people in the world thinking about digital imaging, and eventually it's going to get better and better and cheaper, and that's exactly what happened. Fuji saw it coming, and Fuji acted. Fuji made investments in new directions, and today they're a thriving, profitable enterprise, much bigger than they were before, and Kodak is history. Innovation is really not just about coming up with new products or cute concepts. It's really about business design, thinking about all the aspects of the business, and changing some of those aspects might be very difficult for an established core business, but it's something that a separate group can experiment with and get it right before you start to transition it out into the real world. Innovation creates great companies. Every company really needs to have people who are scanning the world so they can take threats and turn them into opportunities. Bien,
ahora les voy a pedir el favor si pueden tomar su celular, escanear el código de barras que ya les vamos a mostrar en la presentación, o entran a menti.com y ponen el código que les vamos a mostrar. Lo que vamos a hacer ahí es que vamos a mirar, vamos a hacer como una pequeña encuesta, una medición, pero la van a mirar en términos de su compañía. Entonces, son unas pocas preguntas y nos va a arrojar como un resultado general de dónde estamos viendo en este momento, cómo están las compañías, de acuerdo con el método en concreto, con este diagnóstico que les decíamos de estrategia, innovación y personas. Bueno, ya nos están arrojando como unos resultados. Importante contarles que obviamente este video utiliza la metáfora de los barcos y del fuerte, pues para entender todo este concepto de ambidestrismo. Seguramente ustedes saben qué significa el ambidestrismo. Ahorita vamos a tener un pequeño capítulo de eso, pero el ambidestrismo lo que hace es que es un reflejo de una compañía que ha logrado tener la innovación dentro de su estrategia. Esta capacidad lo que permite es que las compañías se preparen adecuadamente para lo que viene en el futuro, ¿cierto? Y que se adapten con más efectividad a los cambios. Vamos a mirar, no sé si ya están finalizados, no se sigue moviendo, ¿cierto? Bien, ¿ya estamos completos? Ok, vamos a mirar como los resultados. Ah, no, todavía nos faltan unos poquitos. Me están diciendo acá por el chat. 2 segundos y terminamos de completarlo. $15 segundos más para terminar de llenar y hacer un pequeño análisis desde el diagnóstico del método en concreto. Cómo vemos que están las organizaciones que están acá conectadas, que tenemos, si no estoy mal, 160 personas conectadas. Entonces vamos a mirar en qué estado están las organizaciones con respecto al método en concreto. Perfecto, muy bien, gracias Mati y buenas tardes. Estas 6 aristas, estas 6 preguntas nos hablan nos dan una introducción a lo que hoy vamos a conversar en estos minutos. Nos van a hablar de qué tanto nuestro propósito está desde el cliente. Vamos a estar hablando de incluso los jobs to be done y cómo yo puedo elevar esta herramienta que utilizamos en el análisis de los trabajos de campo y en las soluciones que vamos construyendo a conversaciones de nivel de propósito de mi compañía. Creo que las mejores puntuaciones están en propósito de aspiración, aspiraciones claras y que den un mandato de ambidestrismo, pero empezamos a ver oportunidades muy significativas en qué tanto mis capacidades responden a unas capacidades de exploración y explotación al mismo tiempo. Es decir, qué tanto hoy mi compañía es una compañía ambidestra, una compañía que tiene un core de negocio lo suficientemente sano, rentable, y que a partir de la rentabilidad de ese core de negocio construye las capacidades para explorar y generar nuevos mecanismos de ingreso.
Creo que este tiempo nos ha generado unos aprendizajes de adaptación muy interesantes y de velocidad de adaptación, pero todavía tenemos oportunidades en qué tan rápido nos adaptamos a los cambios de contexto, y hay unas grandes oportunidades en la arquitectura de la organización. Es posible, y esto nos permite ir viendo, que posiblemente tenemos declaraciones muy claras en términos estratégicos y declaraciones que habilitan y mandatos de innovación, pero que realmente las formas de trabajo, la forma en la que estamos articulados, es posible que la cultura no estén habilitando y no estén realmente reflejando lo que la estrategia ha definido, y ahí es absolutamente clave pasar de esas definiciones macro, de esas definiciones en estrategia corporativa y estrategia competitiva, a unos accionables en estructuras de negocio, en arquitecturas y procesos que las movilicen. Y por último, y lo vamos a ver en el último capítulo de este, vamos a estar hablando de engagement, y un mensaje fundamental, y es el desarrollo de las capacidades. Cómo en todos estos procesos de definiciones y de construcciones conjuntas vamos desarrollando capacidades para que las conversaciones de nuestra organización tengan un tono distinto, para que las conversaciones de nuestra organización, y las conversaciones particularmente de estrategia, se den en tono de innovación, para que cada vez migremos más de la estrategia de innovación a la innovación en la estrategia. Y es un cambio sutil en la retórica, pero es fundamental y genera un mayor impacto en la transformación y la evolución de la organización. Entonces, vamos bien, aparentemente bien en propósito de aspiración, y tenemos oportunidades significativas en capacidad, en pilares estratégicos, capacidad adaptativa, y un foco de atención muy significativo en cómo nos vamos a parar la arquitectura de nuestra organización y las capacidades de nuestros líderes para responder a los desafíos que tenemos en los próximos años. Con esto en mente, les invitamos a que vayamos recorriendo el viaje que tenemos preparado para ustedes en esta conversación. Adelante, Bate. Bien, gracias, George. Acá tenemos algunos datos que son importantes. Por ejemplo, el 70% de los procesos de transformación, ojo a esto, porque obviamente cuando uno está haciendo procesos de innovación o cuando uno tiene una estrategia, pues en realidad lo que quiere es transformar su organización para poder llegar a ese norte estratégico, a esa aspiración. Igualmente pasa con innovación. Entonces, 70% de los procesos de transformación fallan debido a la resistencia de los empleados. Y así sucesivamente hay un montón de datos y de cifras muy importantes para los cuales, digamos, nosotros nos hemos dado cuenta en la práctica que este método ha sido supremamente poderoso. Por eso queremos transmitírselos y que ustedes de alguna manera empiecen a ver sus organizaciones con esta mirada 3D. Lo que hace que una empresa sea innovadora no es la tecnología, eso lo sabemos nosotros, y es el modelo de negocios, los procesos, la agilidad, la colaboración y la cultura. Este tema no solamente, obviamente, pues de alguna manera las organizaciones o los líderes a los que ustedes tienen que rendirles cuentas hacia arriba probablemente, en alguna manera se pueden quedar con que simplemente la innovación, porque hoy en día la tecnología está de moda o porque el tema de productos o de servicios es súper importante, pero miren la cantidad de cosas que rodean como los procesos de innovación. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y acá arrancamos en un tema supremamente importante que para nosotros es vital, y es, no es lo mismo la estrategia de innovación que hablar de innovación en la estrategia. Son dos cosas completamente distintas. Nosotros, pues, o quienes somos líderes de innovación y quienes son los líderes de innovación en sus compañías, pues están pensando 100% dentro de la estrategia de innovación, y eso está perfecto. Pero cuando nosotros vemos esto con una sombrilla más amplia, y es tener la innovación en la estrategia corporativa, en la estrategia competitiva y en las diferentes áreas donde se conversan en las compañías, pues acá se hace mucho más relevante los temas de innovación y dejan de ser como un capítulo aparte entre las organizaciones o unas personas, y se empiezan a convertir en una conversación constante dentro de las organizaciones y en una conversación constante por parte de los líderes de la organización. Parte del rol que seguramente ustedes tienen es transmitir esta conversación a la innovación en la estrategia dentro de las compañías de ustedes. Y también queremos invitarlos a hacerlo con mayor fuerza, y ahorita les vamos a dar como algunos tips de cómo hacerlo. Super. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Qué es Estrategia para en concreto? Estrategia para en concreto, partiendo de nuestro método y entendiendo lo que nosotros les estamos diciendo, lo que bien recalcaba Mate, de generar esa capacidad adaptativa,
de fortalecer el liderazgo y movilizar y realmente conectar a los equipos de trabajo en torno a las conversaciones en estrategia, pues lo primero que queremos generar con la estrategia es acción. Y a partir de eso lo que queremos hacer con una serie de lo que nosotros denominamos escogencias con argumentos, es decir, que tengamos criterios cualitativos, criterios cuantitativos, objetivos y subjetivos que nos permitan entender muy bien cómo podemos posicionar a la organización en la que nosotros trabajamos, en la industria en la que competimos y que eso lo estemos haciendo a través de una ventaja sostenible. Lo que queremos es enfocar esta construcción de la estrategia en torno a un propósito y en torno a una aspiración. Y la aspiración es uno de esos componentes muy relevantes en la estrategia porque moviliza a los equipos de trabajo, nos conecta a todos hacia un norte común y empieza a generar esa alineación que queremos nosotros para buscar el crecimiento sostenible y rentable. Y pues, ¿cómo queremos hacerlo en estas construcciones en estrategia? A través de un proceso que sea incluyente y que a su vez, al ser incluyente, facilite el empoderamiento y por ende la implementación de la estrategia. Y como bien decía Mate ahorita, la única manera que entendamos la estrategia y la decodifiquemos de una forma correcta es que logremos activar una conversación que realmente genere un hábito en la organización. Y ahorita más adelante vamos a contarles desde el método en concreto cómo nosotros estamos haciendo una aproximación en lo que denominamos una estrategia adaptativa que realmente esté cambiando la forma en la que fluye estas conversaciones en este momento en estrategia en las organizaciones. Entonces, continuamos entendiendo un poco para qué sirve la estrategia. Y la estrategia sirve para tres cosas puntuales. La primera de ellas, lo que buscamos con la estrategia es generar rendimientos a los accionistas, es decir, generar un retorno superior a las inversiones que se han hecho para que la organización elabore sus actividades comerciales. Segundo, queremos garantizar un crecimiento que sea rentable y sostenible para un grupo de negocios. Y tercero, lo que buscamos es darle foco a las acciones que van a entregar esos resultados. Entonces, para que la estrategia empiece a generar una conversación congruente en torno a lo que queremos nosotros ver, pues hay que tener dos conversaciones o respondernos dos grandes preguntas. ¿En dónde vamos a competir? Que son esas preguntas de estrategia corporativa que lo que buscan es realmente entender y me voy a montar un poquito sobre ese resultado que veíamos ahorita en el Menti, ese 3.4 cuando hablamos del tema de arquitectura, porque ahí es donde empezamos a encontrar que la estrategia corporativa empieza a definir muy bien los espacios de cooperación y alineación que tienen que tener las unidades de negocio con las áreas de soporte en las organizaciones para que realmente podamos respondernos a la siguiente pregunta, que es la pregunta de estrategia competitiva, es cómo vamos a ganar en el mercado en el que estamos compitiendo, cómo vamos a posicionarnos en ese mercado para que nuestros clientes valoren realmente nuestra propuesta de valor. Y finalmente no hay una buena estrategia corporativa que no dialogue de una manera correcta con las estrategias competitivas. ¿Por qué hablamos de estrategias competitivas? Porque hay organizaciones que pueden verse como grupos de negocio y esos grupos de negocio pueden tener más de un negocio competitivo, más de una propuesta de valor en donde tenemos que generar esa coordinación y alineación para que la estrategia empiece a generar los aprendizajes que queremos. Y con eso queremos hablarles de una cosa muy importante para nosotros y que la queremos enmarcar bastante en nuestro método en concreto, porque nosotros vemos a las personas como los grandes movilizadores de la estrategia en una organización. Y para eso, nosotros muchas veces entendemos dos cosas importantes. La cultura de la organización, las formas de trabajo, que vamos a hablar un poco más adelante de esas formas de trabajo y del diseño organizacional. Y segundo, los paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Muchas son de esas creencias que todos tenemos, personas y organizaciones, que muchas veces limitan la forma en la que nosotros estamos actuando. Y en esa limitación en la forma en la que nosotros estamos actuando, por ende, empieza a limitar la forma en la que creamos la estrategia, la forma en que ejecutamos esa estrategia, los resultados que obtenemos y la reinterpretación de esos resultados. Entonces, una de las cosas que buscamos nosotros en aprendizaje en estrategia es cómo rompemos ese primer bucle, que llamamos el bucle de la reacción en estrategia, en donde al reinterpretar los paradigmas podamos repensarnos, definir nuevas estrategias y generar resultados. Les doy un ejemplo muy sencillo, muy rápido. Todos los clientes son igual de importantes. Era un paradigma reinante en los años 80 y 90. Todos los clientes son igual de importantes. Yo lo que necesito es mover la caja. Pero lo que hemos encontrado es que no todos los clientes son igual de importantes. Hemos encontrado que el paradigma se rompió y el antiparadigma emergente, el que cambió la mentalidad en las organizaciones, dijo: todos los clientes que son rentables y con potencial de crecer son importantes. Entonces eso le dio lugar a todas las estrategias de fidelización de clientes, las millas en las aerolíneas, los puntos en los distintos supermercados, que han llevado
a resultados distintos y a estrategias distintas. Entonces, el aprendizaje desde el método en concreto, viéndolo como la forma en la que trabajamos nosotros, viendo las mentalidades que tienen las organizaciones, las industrias, los competidores, los proveedores, el entorno completo, van a ser los principales catalizadores de la estrategia. Y para eso lo que queremos nosotros es empezar a entender entonces cómo se comportan estos dos mundos, el de la estrategia corporativa y el de la estrategia competitiva, que nos permita entender eso. Entonces los dejo en este momento con Jorge para que les comparta cómo es la visión en concreto de estrategia corporativa. Muy bien, entonces cuando hablamos de estrategia corporativa, si quieres pasemos el siguiente slide. Next, démosle. Empezamos a hablar, esta es una casita muy clásica y la vemos en la escuela clásica de estrategia, donde nos habla de propósito, aspiración, pilares y capacidades. Supongamos que en sus compañías están tomando esta escuela y están haciendo sus ejercicios de planeación estratégica o direccionamiento estratégico alrededor de esto. ¿Qué deberíamos hacer como líderes de innovación? Y es procurar elevar el nivel de conversación e incluir los temas cuestionamientos desde la perspectiva de innovación desde el primer momento. Entonces, desde el primer momento es desde la conversación macro más significativa que tiene una compañía, que es el propósito. Ahorita Pacho nos decía, ojo, empecemos trabajando el tema de paradigmas. Empecemos poniendo sobre la mesa esos habilitadores y inhibidores, esas creencias que nos dejan o que nos impiden actuar de una cierta manera. Pongámoslo sobre la mesa. Y luego de haber puesto esos temas sobre la mesa, que ustedes pueden liderar y pueden plantear esas conversaciones, un ejercicio de paradigmas donde al final se planteen cuáles son esos antiparadigmas, como Pacho les estaba diciendo, y cuál es el mindset emergente. Eso genera un muy buen espacio para luego ambientar la conversación de propósito. ¿Qué podríamos utilizar entonces en la conversación de propósito? ¿Cómo incluir la innovación ahí? Pasemos, por favor, de slide. Y es llevándonos al cliente al centro del propósito de la compañía. Entonces, el caso este es un caso típico para entenderlo. Muchas compañías se entienden a partir de lo que producen. Caso de las compañías ferroviarias. Entonces, compañías ferroviarias hace 100 años eran fructíferas, supremamente prósperas, muy importantes en las industrias a las que pertenecían. Estamos hablando de, por ejemplo, Ferrocarriles de Antioquia, súper relevante. Y en Estados Unidos construyeron un país y conectaron la costa este con la costa oeste y fueron muy significativos. Pero hoy, 100 y pico de años después, no tienen relevancia o no son tan relevantes comparativamente con otras industrias. Desaparecen de nuestro top of mind las marcas más significativas de compañías ferroviarias y nos toca irnos para España o para Francia para llegar a ellas. ¿Qué pasa si las compañías ferroviarias en ese momento no se hubieran entendido a partir de lo que producían, trenes y vías, sino a partir de la industria a la que pertenecían y entendieran desde su propósito de generación de soluciones de transporte a nivel mundial? Y en ese momento, hace 100 años, estaba la industria aeronáutica naciendo, la industria de automovilística naciendo, y ellos podrían haber diversificado su portafolio con una conciencia de industria, de integración de industria. Pero hay un nuevo paradigma que es muy interesante, es el paradigma de, ¿y si yo me entiendo a partir de lo que le facilito a mis clientes? ¿Y si yo me entiendo no a partir de la industria a la que pertenezco, sino a partir de lo que le estoy facilitando a ellos? Es ahí donde yo empiezo a desarrollar un entendimiento diferente de integración y de potencial de negocio completamente distinto. Caso Ford, ¿sí? Y es Ford se entiende como una compañía que facilita la movilidad. Y por eso toma decisiones estratégicas del tipo de abandonar la producción de sus vehículos sedán y concentrarse en sus vehículos SUV y en sus pickups, porque entiende que los Jobs to be done, que es una gran herramienta que les recomendamos profundizar y abrazar, que es el entendimiento de los deseos de progreso de nuestros clientes, son diferentes en el contexto de semana, esto pre-pandemia y pre-COVID obviamente, y que en los fines de semana. Entonces se concentra en las semanas, en los días de semana, en mejorar el desplazamiento desde un punto A a un punto B con la menor fricción posible, normalmente entre la vivienda, entre los suburbios y el trabajo de las personas. Y para eso se dan cuenta que la tendencia del carro no es significativa y empiezan a invertir en negocios, sistemas integrados de transporte, mecanismos de monetización completamente distintos y concentran el tema de producción de sus vehículos para los fines de semana, para espacios más de familia, para desplazamientos más largos. Y cuando empezamos a ver la industria automotriz, toda se va muy volcando hacia eso. Los nuevos pilotos, quienes son fans de Netflix, que ven Abstract, por ejemplo, el capítulo 5, donde muestran al diseñador de Chrysler contando la misma perspectiva, pero aplicada a un concepto de un vehículo autónomo que funcionaba en semana para que fuera un tercer espacio entre el hogar y el trabajo, y los fines de semana para que se convirtiera en un vehículo que ya se podía manejar y llevar afuera. Y
empiezan a apuntarle no a la industria ni a lo que producen, sino a las soluciones de sus clientes. Y cuando yo me paro desde esa conversación y reto la conversación desde la perspectiva de nuestros clientes, y ustedes pueden hacer este mismo ejercicio que hemos hecho con muchos clientes diciéndoles, venga, nosotros, ¿qué producimos? ¿A qué industria realmente pertenecemos? Pero realmente, ¿qué es lo que estamos llamados a facilitarle a nuestros clientes? Entonces, cuando somos compañías industriales o compañías aún de servicios, estas preguntas remueven como los cimientos estratégicos de la organización y nos llevan a un planteamiento diferente. Y cuando uno se plantea un propósito desde la perspectiva del cliente, es ahí donde, desde ese punto, hay un mandato de apertura para la construcción de una capacidad ambidiestra, donde yo explote el negocio actual, pero también explore alternativas de generación de valor. Esa es nuestra recomendación en términos de propósito. Si quieres, pasemos. Entonces, propósito del negocio, desde la perspectiva de los jobs de clientes, moviliza nuevas propuestas de valor. Tengamos claro esa coherencia de estos 3 puntos y llevemos a esa conversación a estos elementos y esas investigaciones que hemos desarrollado y ese entendimiento de nuestros clientes al centro de la conversación de propósito para detonar desde ahí decisiones diferentes. Si quieres, pasemos. Y al final, cuando elevamos este nivel de conversación, nos empezamos a preguntar y es, ¿realmente ese propósito, ese job de nuestro cliente, y cuando vamos a escoger en cuál nos vamos a concentrar, realmente están apuntando a los grandes desafíos del mundo? Y cuando le estamos apuntando a estos grandes desafíos del mundo, nos encontramos con oportunidades de negocio muchísimo más sostenibles. Entonces, cuando mi negocio no se entiende a partir de lo que produce o a la industria a la que pertenece, sino que se entiende a partir de lo que le soluciona a los clientes y entiende que eso que le soluciona no solamente a sus clientes actuales, sino hay una masa significativa, hay un planeta entero que tiene desafíos alrededor de eso, encuentra una cantidad de oportunidades de escalamiento, de transformación, de evolución, de desafíos, de expansión muy significativas. Es ahí cuando nosotros quienes lideramos la innovación en las compañías podemos poner unos retos de conversaciones estratégicas muy valiosas, conversaciones supremamente interesantes, muy estructuradas y con elementos valiosos para poner en discusión en ese punto de la organización. Pasemos de aquí. Esta es una invitación, vamos a pasarlo en aras del tiempo para poder avanzar a esto, y es cuando ya tengo yo mi propósito y mi aspiración va y se visualiza en una perspectiva ambidiestra, y esto es importante, revisen, ¿realmente mi aspiración tiene una perspectiva ambidiestra? ¿Cómo sé que mi aspiración tiene una perspectiva ambidiestra? Y es, me lleva a un desafío de mejoramiento continuo, de eficiencias y de crecimiento en la rentabilidad de mi negocio actual, pero también me da un mandato de crecimiento muy significativo que implica que por los medios tradicionales y por las capacidades tradicionales y por la forma en la que venimos creciendo actualmente no se logre. Entonces, necesariamente la compañía tiene que salir a explorar nuevos mecanismos de monetización, explorar nuevos mecanismos de generación de valor para sus clientes o para nuevos clientes y, al final, nuevos mecanismos de generación, de captura de valor para mayor rentabilidad. Esto, simplemente para que lo lean muy rápidamente, hay una diferencia entre los equipos que exploran y explotan. Esto no es o uno u otro. Nuestra invitación aquí es evalúen, mientras estoy contándoles esto, qué tanto su compañía está en estos 2 niveles. Y desde las conversaciones de los propósitos, de los pilares estratégicos, yo debería habilitar que se den capacidades alrededor de estos 2 temas, de explotación y de exploración. Esto tiene que ser, no es uno u otro, son ambos. Son equipos, son 2 compañías coexistiendo, son 2 estrategias alineadas alrededor de un propósito, pero que van a funcionar completamente distinto. Unas muy enfocadas en aprendizajes tempranos, pero luego en crecimientos exponenciales, y otra enfocada en eficiencias, en desarrollo de capacidades y en explotación de los procesos. Y en la medida en que estos 2 temas coexistan, va a haber unos intercambios muy valiosos que va a permitir que la compañía evolucione y cree desde su propia génesis, desde adentro, la competencia que le va a permitir sostenerse más tiempo en el mercado. Listo. Entonces, pasemos. Ahora bien, después de tener este tema de empezar con los paradigmas, plantearse temas de job subión en las conversaciones de propósito y hablar de realmente cómo estamos llamados a modificar el mundo y cómo desde nuestra aspiración y nuestros pilares tenemos habilitantes y mandatos para que la compañía sea ambidiestra. Ahí debe estar reflejada la compañía ambidiestra. Vamos a entender la estrategia competitiva y cómo podemos traernos los elementos que en el día a día de la gestión de la innovación estamos interactuando para elevarlos a este nivel de conversación. Y le voy a pedir a Pacho que nos conduzca en este espacio. Súper, George. Aquí es donde
en esa mirada que damos nosotros desde el método en concreto, la estrategia empieza a jugar bastante con la innovación. Y para ustedes como líderes de la innovación, aquí muy de la mano con lo que nos decía George de explorar y explotar, tenemos que plantearnos preguntas tan importantes en estrategia competitiva como ganamos la preferencia de nuestros clientes. Entonces, desde las propuestas de valor, con las distintas iniciativas, metodologías de innovación, cómo fortalecemos esas propuestas de valor en la explotación, pero también en el desarrollo de la exploración, cómo empezamos a desarrollar las propuestas emergentes para las propuestas de valor que vengan de los nuevos negocios que estamos trabajando. Y miren que aquí es donde nosotros consideramos en concreto que cambia realmente la conversación en estrategia y en donde a nuestra consideración los líderes de innovación de las distintas organizaciones empiezan a tener roles muy relevantes, porque la conversación en estrategia, cuando veíamos el pedazo corporativo, que lo vamos a ver más adelante en un siguiente slide, es un pedazo mucho más rígido que describe el ADN de la organización, que describe el norte, hacia dónde quiere llegar, la aspiración, pero es en la estrategia competitiva en donde bajo el método en concreto, bajo nuestra visión y aproximación en la construcción de la estrategia con los distintos líderes, en donde vemos que los líderes de innovación traen con sus herramientas una capacidad adaptativa de experimentación y planteamiento de hipótesis que nos permite entender cómo ganar, las escogencias en cascada y cómo podemos atender de una manera superior esos segmentos. Entonces, les hacemos una invitación a que veamos en este momento los próximos 2 slides que les vamos a compartir con los ojos de ustedes como líderes de innovación, cómo contribuyen ustedes a las conversaciones en estrategia. Y nosotros ya les hablábamos que es un tema de posicionamiento, y hablamos en posicionamiento en donde nos toca hacernos preguntas y cada una de estas preguntas tiene un montón de cosas debajo, pero para que entendamos que son preguntas que arrancan desde arriba hacia abajo y que después se devuelven de abajo hacia arriba, en donde entendamos el modelo de negocio. ¿Cuál es el posicionamiento esencial? ¿Cuál es la disciplina de mercado? Si es un tema de relaciones únicas o si es un tema de ser líderes en producción. ¿Cuál es el alcance geográfico que tenemos? Y con eso definir muy bien el foco de mercado. Y en esa definición del foco de mercado, si quieres continuemos, Jonathan, en esa definición del foco de mercado es donde las metodologías de innovación, lo que habíamos visto ahorita, los jobs to be done, empieza a ser supremamente relevante, porque es que distintos segmentos valoran distintas propuestas de valor. Y no se puede tener una buena propuesta de valor de una mala segmentación. Y hay costumbres que encontramos nosotros, porque, por ejemplo, que dicen, no, es que vamos a segmentar a hombres entre 25 y 35 años. Eso no es segmentar, eso se llama clasificar. Entonces, entender muy bien los jobs to be done, usar las distintas herramientas que tenemos a disposición desde la innovación, plantearnos preguntas, hipótesis, validarlas con nuestros clientes en la cancha, nos va a permitir realmente entender el segmento. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque nosotros creemos en concreto que es mejor tener el 80% de un segmento ganado que el 20% de un mercado. Hay menos competencia, la competencia es menos agresiva. Y nosotros vemos pues que obviamente esto es una cosa muy básica, pero la buena segmentación es la que nos permite entender la ecuación de valor. El precio por el valor recibido menos los costos y gastos le generan las ganancias a las organizaciones. Entonces aquí es por eso que les decíamos, las segmentaciones están orientadas desde la demanda. Jobs to be done. Ejemplo de Southwest, viajero doméstico de bajo presupuesto. ¿Cómo lo hago? Precios bajos todos los días. Entonces, para el bajo precio, 0 servicios en cabina. Para que mis salidas sean confiables, entonces yo no vuelo entre los grandes aeropuertos, sino vuelo a aeropuertos de ciudades intermedias. Pero eso lo lograron ellos a partir de entender correctamente la segmentación, correctamente las necesidades de sus clientes y los jobs to be done. Si quieres, continuemos. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos desde el método en concreto a flexibilizar la estrategia, a darle desde la estrategia competitiva esa incorporación de todas las metodologías y herramientas y el pensamiento en la innovación, que es un pensamiento muy flexible y que nos permita desde la estrategia competitiva plantearnos hipótesis, plantearnos experimentos, que podamos hacerle seguimiento rápidamente en el mercado, generar un loop rápido de feedback, de retroalimentación, que nos permita hacer esas correcciones y que nos permita estar ahí, como dirían por ahí coloquialmente, conectados con la corriente de las necesidades de nuestros clientes. Entonces, en la perspectiva en concreto, en el método en concreto, lo que nosotros vemos, pues obviamente es importante entender muy bien el diagnóstico interno, qué es lo que está pasando con la evolución reciente del negocio, entender cómo cambian las dinámicas de la industria y las dinámicas de la industria en estos momentos cambian a unas velocidades gigantes. Veamos lo que nos ha pasado en los últimos 6 meses, en donde en los últimos 6 meses aprendimos a trabajar virtualmente, cosas que antes de pronto lo manteníamos, como les decíamos antes, de esos paradigmas. Entonces, lo que estamos buscando nosotros en concreto, a través del método, a través de hablar de adaptabilidad, a través de hablar de movilización, de liderazgo, es que la estrategia competitiva conecte realmente a la organización
con sus clientes, con sus necesidades y con el diseño organizacional. Y si quieres, con eso continuemos para compartirles qué es lo que estamos diciendo del diseño. Y los quiero que se hagan un segundo estas preguntas. Oiga, yo como líder de innovación, ¿qué tan conectado estoy con las demás áreas y el día a día de la organización? Y aquí recuerden ese menti que hicimos al principio, en donde veíamos que esos temas de arquitectura, procesos, sistemas, relaciones eran el que teníamos un menor resultado en este ejercicio que hicimos todos en esta tarde. Segundo, si estamos participando activamente nosotros como líderes de innovación en la construcción de la estrategia. ¿Cuáles son los aportes que estamos llevando nosotros desde la innovación a esa construcción de la estrategia? Tercero, ¿qué estamos haciendo nosotros como líderes de innovación para que nos ganemos ese puesto en la construcción de la estrategia y no nos vean como los que estamos pensando muchas veces en el futuro, en el nuevo producto, en el nuevo servicio, sino que realmente estemos también trayéndole elementos de la innovación a las formas de trabajo, a la cultura de la organización y por ende a la forma en la que estamos construyendo estas definiciones estratégicas. Con eso nos metemos en el último punto, que es el del diseño organizacional. Y el diseño organizacional tiene 4 cosas muy importantes que desde la perspectiva de En Concreto están enmarcadas y son las que están rodeando la estrategia. ¿Sí? Nosotros ponemos a la estrategia en el centro para decir, oiga, ¿cuáles son las relaciones que se tienen que generar entre los procesos, la estructura y los sistemas que soporten la estrategia? Eso lo llamamos la arquitectura. Segundo, ¿cuáles son los objetivos, las métricas y la forma en la que vamos a hacer seguimiento y incentivar a las fuerzas comerciales para que logremos esos objetivos estratégicos? Tercero, en aprendizaje hablamos de, oiga, ¿cómo desarrollamos esas capacidades corporativas, ese conocimiento técnico y ese entendimiento del rol de cada uno y cómo le estamos contribuyendo a la estrategia? Y cuarto, y muy importante, es cuáles son los paradigmas que rompemos, cómo facilitamos el desarrollo de esa cultura, esas nuevas formas de trabajo que realmente se vuelvan habilitadores de la estrategia. Entonces, lo que creemos es que si no alineamos estas 4 componentes alrededor de la estrategia va a quedar como un ejercicio. Puede ser muy interesante, pero no va a tener resultados concretos. Y nosotros en concreto buscamos es generar soluciones tangibles para nuestros clientes y creemos que uno de los componentes importantes cuando hablamos de personas, de movilizar, es tener un diseño organizacional que acompañe la estrategia. Si quieres, continuemos. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Nosotros nos marcamos en las formas de trabajo y ahí es donde ponemos nosotros el agilismo al servicio del diseño organizacional. Ahí es donde le decimos a la gente, mire, vayan, experimenten rápidamente, aprendan rápidamente, hagan que sea interesante para los equipos de trabajo esa experimentación, entreguemos valor continuamente y no nos dé miedo a embarrarla. Porque si la embarró una persona no es culpa de la persona, es una responsabilidad del equipo. Y nosotros a veces le decimos a eso hacer autopsias inculpables, entender qué pasó, ajustar rápidamente y poder tener una nueva iteración en ese proceso. Entonces, cuando nosotros enmarcamos toda esta construcción como una forma de trabajo que está al servicio de la estrategia, es donde en verdad empezamos a conectar al equipo de trabajo. Y con eso de conectar al equipo de trabajo, le voy a dar la palabra a George y a Mati. Listo. Un segundo, una recomendación aquí es, nos hemos encontrado con líderes de innovación y con compañías que intentan implantar las formas de trabajo ágiles en algunas células y en algunos equipos desconectados de 2 maneras, o desconectados de la estrategia o desconectados incluso las metodologías centradas en las personas que habilitan la innovación. Y creemos que es fundamental que si uno lo va a hacer bien hecho, pues o que si se hace de la manera más adecuada y que tenga la mayor contundencia, es que esto se vuelva un mandato desde la estrategia. Que si yo lo tengo desde la aspiración de mi compañía y lo tengo en mis pilares y necesito a través de mi estrategia competitiva encontrar nuevos negocios que respondan a esa aspiración, va a ser una necesidad, un imperativo encontrar formas que me permitan experimentar rápido, que me generen una mayor captura de valor, que me permitan aprender con mayor velocidad. Y es ahí donde hace clic el agilismo con la estrategia. Entonces es fundamental poder construir todos esos cimientos de las conversaciones estratégicas para que cuando lleguen estas formas de trabajo que retan los paradigmas tradicionales tengan toda la validez y vengan con un respaldo muchísimo más fuerte. Y que en el día a día, pues al estar centrados en el cliente y al buscar entregar valor continuamente, haya esa sincronía también entre estrategia, innovación y personas, que es lo que nosotros creemos que hace muchísimo más potente la transformación de la organización. Y que es donde ustedes, líderes de innovación de las organizaciones, tienen un punto común. Ustedes trabajan con personas, movilizan la cultura, tienen claras herramientas de innovación y lo que les estamos invitando hoy es participan activamente de la estrategia y pueden ayudar a ser unos conectores muy efectivos alrededor de estos 3 temas para que realmente la compañía evolucione. Vale. Si quieres entrarnos en el último pedazo que es transversal y que lo veíamos alrededor de los 3 elementos de estrategia corporativa, competitiva y diseño organizacional.
Bien, nosotros, pues, ¿por qué estamos hablando de esto si estamos conectados con líderes de innovación de empresas que pertenecen a la ANDI? Para nosotros es vital transmitirles a ustedes que desde el tema del engagement, desde lo que nosotros hemos probado desde hace varios años, el método más la conexión emocional, más las discusiones racionales, son realmente lo que genera un engagement real en las compañías. Entonces, vamos a desglosar un poquitico qué significa eso. Cuando hablamos de método, en las organizaciones es súper importante el tema de la construcción conjunta y de metodologías. Ustedes que son líderes de innovación y que han generado credibilidad en sus organizaciones, y yo sé que han pedaleado muy duro para ganarse ese puesto, porque no ha sido fácil, este tema de innovación no lleva muchos años. Es supremamente importante dentro de las organizaciones el tema de construcción conjunta para ir movilizando a las personas, ir conectando a las personas, obviamente con metodologías. Eso ustedes lo saben más que nosotros. Pero en la construcción conjunta, aunque no lo crean, no solamente las personas hacia abajo, sino las personas hacia arriba, o sea, esos líderes, vicepresidentes y presidentes de las organizaciones, incluso las juntas directivas, son los que menos saben sobre metodologías y sobre esta construcción conjunta. Y son quienes ustedes más deberían involucrar en el día a día cuando vayan a realizar este tipo de trabajos en sus organizaciones. ¿Por qué? Porque aunque ellos sean personas muy innovadoras y muy estratégicas, de las cosas que más hemos encontrado en nuestra experiencia en concreto es que aunque sean estratégicos y sean innovadores, no conocen el detrás de bambalinas, cómo funciona, no conocen la teoría de la estrategia, en algunos casos o en su gran mayoría de casos, no conocen la teoría en muchos temas de innovación y las metodologías. Irlos involucrando poco a poco a todas estas personas hacia arriba, obviamente hacia abajo es importante, pero hacia arriba es la clave para empezar a generar un engagement desde el punto de vista de quienes definen la estrategia por lo general en las organizaciones. Entonces, queremos invitarlos a que poco a poco lo sigan haciendo de una manera inteligente y obviamente pues con mucho menos tiempo que lo que nosotros le invertimos a las personas hacia abajo en términos de metodología y construcción conjunta. Segundo, la conexión emocional, súper importante para el engagement. El tema de construir conjuntamente genera un sentido de logro hacia abajo, también hacia arriba, pero pues mucho más hacia abajo. El sentido de pertenencia es impresionante cuando se genera, pues cuando se construye conjuntamente. Acá hay un tema muy importante y es que en las organizaciones existe un paradigma que nosotros lo llamamos enfrentar versus confrontar. Cuando nosotros confrontamos a alguien, simplemente estamos diciéndole la verdad de lo que pensamos acerca de un tema y estamos tratando de buscar en conjunto una solución y un norte claro. Y las personas confunden decir las cosas de frente con enfrentar. Entonces, muchas veces en las organizaciones pasan muchas cosas por debajo, digámoslo como llamamos uno, por debajo de la olla, y no se dicen cosas de frente, entonces se pierden de tener conversaciones que verdaderamente enriquezcan la organización, enriquezcan los equipos de trabajo. Y el rol de ustedes, pues seguramente como líderes de este tema tan interesante y tan difícil a veces de movilizar en las organizaciones, es de ser unos muy buenos facilitadores, pero no solamente ustedes ser facilitadores, sino transmitir el conocimiento en temas de facilitación a las personas hacia arriba y hacia abajo. Y por último, vamos a hablar de cómo el engagement también tiene esa sumatoria entre método, conexión emocional y discusiones racionales. Los temas, obviamente, de innovación a veces pierden mucha credibilidad en las organizaciones, en unas más que en otras está volviendo a tomar como un nuevo rumbo desde nuestro punto de vista, un rumbo muy interesante. Pasamos hace 7 años o 10 años de todo el tema de creatividad y verdaderamente estamos dándole como un giro, por lo menos en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, estamos dándole un giro ya a los temas de innovación aterrizada tangible. Entonces, las discusiones racionales son claves, los datos, las tendencias, la experiencia, el desarrollo de capacidades y tener un foco claro son imprescindibles para que se logre este engagement. Cuando nosotros hablamos de estrategia corporativa competitiva, diseño organizacional y engagement,
es porque nosotros creemos que ustedes como líderes de innovación y nosotros desde lo que hemos visto en nuestra experiencia en el día a día y habiendo estado también del lado del cliente, digamos a título personal, el rol que nosotros tenemos como líderes de innovación es un rol absolutamente transversal, primero que todo, y que tiene esta mirada 3D entre estrategia, innovación y personas. Entonces, por eso es que nosotros queríamos transmitirle la importancia de lo que significa hacer la estrategia con innovación. Los siguientes pasos, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Qué quisiéramos, digamos, recomendarles? Primero, revisar el propósito de la empresa. A partir de todo el tema de Jobs to be Done, les recomendamos pues revisarlo. Sabemos que muchos de ustedes no tienen todavía ese lugar específico dentro de la creación de la estrategia de la compañía. Ojalá hagan una estrategia clara y clave para poderse ganar ese espacio. Ustedes son vitales en la construcción de la estrategia corporativa y competitiva en sus organizaciones. Busquen cómo ganarse ese lugar. Ajustar los pilares estratégicos desde el ambidestrismo. En este momento muchas organizaciones están en una construcción de la estrategia corporativa y si no, pues ustedes pueden hacer ciertos ajustes ya en las iniciativas, se pueden meter ahí. Revisar la estrategia competitiva y validarla con los clientes también es muy importante. Ajustar el diseño organizacional para habilitar la exploración y la explotación. Y por último, no se les olvide el tema de desarrollar capacidades en los líderes. Cuando me refiero a los líderes, y se los decimos por experiencia, los líderes no nos referimos a todo lo que ustedes viven formando dentro de las empresas, todos estos líderes de innovación. Nos referimos a ellos, pero sobre todo las capacidades las tenemos que formar en esos presidentes, vicepresidentes y en las juntas directivas. Esto es vital porque la mirada y el nivel de conversaciones enriquecedoras va a ser completamente decisivo para lo que venga de aquí en adelante en las organizaciones. Y para ustedes también van a dejar de luchar contra la corriente en muchos aspectos si logran elevar el nivel de capacidad en los líderes y el nivel de conversación a través de un proceso digamos, como de enseñanza a ellos. George, tenías... Ah, no, pensé que habías levantado la mano. Bien. Si quieres, pasa la otra. Nosotros simplemente buscamos tener soluciones prácticas, tangibles y sostenibles a retos de negocio. Creemos que ustedes como líderes de innovación, al ganarse, pues ustedes tienen un puesto muy relevante en las compañías, pero también es un puesto muy duro. Y cuando ustedes se pongan el sombrero de esta visión 3D de estrategia, innovación y personas, empiecen a movilizar a las personas hacia donde las tengan que movilizar con el foco en la estrategia y en esa aspiración clara que tiene la compañía. Y a partir de la innovación, empiecen a entrelazar como esa mirada 3D y verdaderamente van a empezar a ver como una transformación impresionante en los negocios de ustedes y en los equipos de trabajo. Nosotros simplemente lo hacemos a través de proyectos, programas y shots. No sé ustedes cómo lo están haciendo, pero pues pueden plantearse diferentes maneras de hacerlo dependiendo con el tipo de líderes que tenga la organización de ustedes. Hay líderes que son supremamente impacientes, tienen muy poca tolerancia a las cosas que no conocen, entonces pues para esos líderes les recomendamos unos shots que los hagan ustedes, o hay líderes que les encantan estos temas, quieren aprender, entonces podrían meterse en unos programas un poco más profundos o en otros proyectos, pero dependiendo como ustedes lo quieran hacer, pues nosotros les recomendamos es que se planteen una estrategia clara para empezar a ganarse ese espacio dentro de la estrategia corporativa de sus organizaciones. En concreto tiene 3 unidades de negocio, una es Consulting, la otra es Academy y la otra es Link. En Link tenemos un tema de innovación abierta, muy interesante. Si quieres, sigue al siguiente slide. Este es nuestro valioso equipo de trabajo. Nos sentimos muy orgullosos, gracias Daniela por ese reconocimiento, nos sentimos muy orgullosos de haber construido y de seguir construyendo una compañía como En Concreto. Hemos visto la transformación en muchas de las compañías con las que hemos trabajado, en muchos líderes, y les podemos decir por fe y por todo lo que hemos visto en que en realidad la mirada 3D y esa mirada a partir del método En Concreto les funciona. Entonces empiecen a experimentar, empiecen a mirar cómo van a meterse dentro de la estrategia corporativa, cómo van a ganarse ese lugar
Y muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Daniela. Gracias a todos. Esperamos que haya sido súper útil y súper práctico para ustedes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Mate y equipo, Jorge y, se me escapa el nombre, Jorge y Francisco, por toda esta presentación, por todo este conocimiento. Yo les voy a hacer las preguntas que van poniendo las personas en el chat, si les parece bien. Entonces, tengo por acá una pregunta, dice, ¿cómo empezar el proceso de enseñanza con los líderes de la organización? ¿Qué priorizar? Tengo ahí, nosotros recomendamos hacerlo learning by doing, es decir, aprender haciendo. Utilizar los espacios de construcción estratégica para antes de tener cada una de esas definiciones, nosotros llamamos microshots de teoría que eleven el nivel de conversación. Cuando se tenga definido esos mandatos de estrategia competitiva, involucrar a los líderes de la organización en el desarrollo de esos proyectos y aplicar las metodologías que vayan conociendo las metodologías mientras se van aplicando en retos reales del negocio. Es decir, que no vaya separado la academia, la parte académica de la implementación de los proyectos reales en un negocio, sino que vayan muy de la mano, que se vayan acompasados para que el nivel de absorción, de apropiación y de relevancia que se tenga desde los conocimientos de las metodologías sea mucho mayor. Entonces, desde las discusiones y luego en la ejecución de los proyectos. Y una cuñita, y puede ir a dos niveles. Con los equipos tácticos que están operando, que van más a profundidad en las metodologías, y con los equipos de líderes en un tono más de decisión, enriqueciendo el mindset de líderes de organización con la perspectiva de inversionistas o de mentores o de sponsors de los proyectos que se van desarrollando en el día a día. Perfecto, Jorge. Bueno, nos hacen otra pregunta. Yo complementaría, no sé si me oigo bien. Sí, te escuchas perfecto. Dani. Yo complementaría lo que está diciendo Jorge también, y es que, miren, nosotros nos hemos dado cuenta que no existen como los líderes estándar, ¿sí? No existen los vicepresidentes estándar ni el presidente estándar. Tienen ciertas como características que comparten en común. Pero acá es donde yo creo que un buen líder de innovación sabe leer perfectamente a su equipo hacia arriba y sabe entender e interpretar cuál es la forma ideal para transmitir ese conocimiento y elevar ese nivel de conversación. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan qué tipo de personas son con las que ustedes están tratando, ¿sí? Dentro de sus equipos, porque los líderes de ustedes hacia arriba son responsabilidad de ustedes. Aunque ustedes no lo crean desde el punto de vista de innovación, son responsabilidad nuestra porque ellos no conocen en su gran mayoría sobre estos temas. Entonces, involúcrenlos dentro de sus estrategias, subir el nivel de conversación, pero leyendo muy bien qué necesitan. Y estoy totalmente de acuerdo con George que el learning by doing funciona muy bien porque a ellos les entregan cosas tangibles, que es lo más importante para un líder, ¿sí? Pero por el otro lado, sin darse cuenta o dándose cuenta, pero menos como capacitación, están aprendiendo a hacerlo. Entonces, ambas cosas empiezan a generar algo muy interesante en ellos. Perfecto. Bueno, nos hacen otra pregunta. Para compañías pequeñas en las cuales no es una opción tener un equipo de explotación y otro de exploración, ¿cómo sugieren que sea el ambidestrismo? Es una muy buena pregunta. Nuestra recomendación de ambidestrismo implica desde la perspectiva un propósito amplio, así yo sea pequeño. Es decir, si soy pequeño, el propósito amplio me permite a mí una capacidad de escalamiento muy interesante. Dos, definir objetivos y métricas de las dos maneras. Entonces, así sea la empresa pequeña, está explotando y está generando crecimientos y crecimientos rentables. Y es importante en las empresas pequeñas, nuestra recomendación es que el crecimiento se gana el derecho a partir de la rentabilidad. Es decir, que yo logre unos gaps de rentabilidad lo suficientemente interesantes para hacer inversiones en exploración. Y aunque sea pequeña, y yo no pueda dividir en grandes equipos, sí debería definir unos roles específicos. Entonces, definiendo métricas, asignando recursos que se ganen a partir de la rentabilidad del negocio que explota, para que se asignen recursos a la exploración y roles que tengan tiempo dedicado, así sea parcial, con objetivos y métricas y capacidades para que no pare la máquina. Es decir, para que en la medida que yo voy explotando,
vaya también encontrando nuevas alternativas. Y lo que tiene muy valioso en las empresas pequeñas es que pueden experimentar mucho más rápido, sin la burocracia que hace a veces tan lenta las grandes compañías. Entonces, al contrario, una empresa pequeña tiene una gran posibilidad desde su génesis de crecer con una naturaleza ambidiestra, así no tenga toda la capacidad y los recursos destinados para Y yo separar los solamente equipos. complemento una cosa de lo que dice George. Las compañías pequeñas se ven mucho más inmersas en pensamientos en torno a la experimentación. Entonces están experimentando de una manera mucho más constante que las grandes empresas y les queda muchas veces más fácil validar el impacto que están teniendo los experimentos. Y como bien decía George, nosotros muchas veces volteamos la pregunta y decimos, oiga, ¿cómo hacemos que estos hábitos, estas culturas de trabajo que tienen las pequeñas empresas se las podamos llevar rápidamente a las empresas grandes para que tengan esa agilidad en experimentar, en pensar, en explorar, en explotar, que les permitan pues empezar a generar ese agilismo en la forma de trabajar? Bueno, nos preguntan también, en una empresa que está empezando a crear un área de innovación, ¿cuáles son los skills principales que deberían tener los líderes de esta? Voy a empezar por uno que se me viene a la cabeza y que lo veíamos en el video y muy de core. Y es, el líder de innovación tiene que tener una capacidad estratégica de diseñar negocios, ¿sí? Es decir, tiene que tener una mirada holística de la organización con el seniority para retar los paradigmas y la estrategia tradicional. Yo creo que hay una simbiosis muy valiosa entre la estrategia y la innovación, porque hemos conocido equipos que abandonan la estrategia y dicen la estrategia me limita a mí la capacidad de innovación y no nos parece adecuado. Es decir, la estrategia me da a mí un faro que debería ser lo suficientemente amplio para que yo explore, y la innovación a partir de los descubrimientos que desarrolla en ese contacto con el cliente reta permanentemente la estrategia. La estrategia, como veíamos ahorita, debe ser adaptativa y debe evolucionar. Y debe haber esa simbiosis permanente de reto, de que la innovación reta la estrategia se adapta, vuelve y genera unos mandatos distintos para que la innovación vaya y tangibilice y entregue valor, y así sucesivamente. El líder de innovación de un área tiene que tener esa capacidad de articular esa simbiosis y de poder retar el diseño del negocio completo y una mirada holística estratégica completa. Yo tengo tres cosas, Daniela, que le respondería a, creo que fue Juan Camilo. Sí, Sí, le respondería a Juan Camilo, Dani. Primero, tienen que ser personas estratégicas, ¿sí? Segundo, para mí, tienen que saber vender este tema de innovación, vender nuevas ideas, vender nuevas formas de hacer las cosas, convencer. Son personas que tienen que saber convencer a los demás de algo que no existe, porque la innovación empieza en un desierto y del desierto hay que cavar pozos y hay que sacar agua, entonces tiene que tener como esa capacidad de ventas. Y hay otro tema muy importante y es que tiene que ser capaz de movilizar a las personas. Este tema de movilizar a las personas es muy importante porque tiene que poder contagiar a las personas de que en el desierto, aunque no haya nada, va a poder existir algo. Entonces, ese skill de poder como inspirar a las personas para creer que va a haber algo tangible es clave. Y le agregaría una cuarta, y es que tienen que haber también personas que sean muy buenos implementadores, porque creo que si no, la innovación nos devolvemos 10 años atrás y nos volvemos a quedar en la creatividad, que por la creatividad, que es muy importante dentro del proceso de innovación, pero no es lo único, por la creatividad se estaba perdiendo en algunas compañías, se estaba perdiendo como esa credibilidad de que realmente impactaba el negocio y la rentabilidad de los negocios. Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer como unos equipos donde algunas personas sean muy buenas en movilizar, conectar, vender, y otras personas también sean muy buenas en la implementación. Y yo complementaría a Daniela y para responderle a Juan Camilo, una última, mantenerse curiosos. O sea, estamos en un momento en donde nuestro entorno cambia a una velocidad cada vez más rápida, las estructuras de las industrias de los distintos negocios cambian cada vez más rápido, entonces mantenerse curiosos a entender esas dinámicas y a entender cómo también estaban evolucionando los jobs to be de nuestros clientes, las necesidades de los clientes. Bueno, perfecto. No veo más preguntas en el chat. No sé si haya otra que se me esté pasando. Jorge nos preguntó, Dani, que observa muchas mujeres que juegan un papel importante en la empresa, que si alguna razón. Son muy tesas. Pues es un equipo de trabajo muy riguroso.
chistoso, pero hace muy poco tiempo empezaron, pues a partir de pues, Jorge, que es socio, pero creo que éramos como 14 y Jorge, en realidad, pues son personas muy, muy, muy rigurosas. Creo que las mujeres tenemos una característica muy interesante que es como la rigurosidad, pero no hay ninguna razón específica, solamente que se fue contagiando como hacia el mundo de las mujeres. Y nos gusta mucho, nos gusta la rigurosidad, la verdad. Nos gusta la cercanía con nuestros clientes, pero nos gusta la rigurosidad. Dani, creo que hay otra que es, También, podemos decir que es importante. Vale. Esa iba, pero no, dale, Jorge. Dice, podemos decir que es importante hacer prospectiva constantemente con un equipo interdisciplinario que involucre todas las áreas de la empresa. O hay por partes. Prospectiva, sí, nosotros lo utilizamos un término que nos gusta, que conocimos de vigilancia estratégica, donde todo el tiempo estoy mirando a mis clientes, todo el tiempo estoy mirando a el mercado, mi competencia, y todo el tiempo estoy mirando tendencias en términos tecnológicos que van evolucionando y poniéndolos con cierta frecuencia al servicio de la revisión de la estrategia. Ahora bien, la naturaleza adaptativa de la estrategia se da desde la perspectiva de la experimentación y los hallazgos que yo encuentro en el mercado, de los resultados de mis experimentos para venir a retar aquí la estrategia tradicional. Entonces, ahí permanentemente esa mirada constante de mi cliente, del mercado y de las tecnologías disponibles va a funcionar muy bien. Los temas de prospectiva son muy valiosos, son claves, sirven un montón para inspirar y para retar el propósito. Entonces, sí creemos que es importante que estén a disposición de las revisiones de la estrategia con la frecuencia que sean, que en la medida de lo posible debería ser con bastante frecuencia. Ahora bien, interdisciplinario y que involucre todas las áreas de la compañía, en la medida de lo posible sí, o sea, que sea lo más interdisciplinario posible, que mantenga esa capacidad de co-creación, pero también que mantenga una practicidad, es decir, que no por invitar a todas las áreas el proceso de construcción de la estrategia se vuelva lento y se vuelva difícil, sino que se busque ese equilibrio entre co-creación, participación, pero también practicidad y velocidad en las definiciones. Dani, no, por último decirles a todos que si a alguno le interesa, nosotros nos esforzamos como en Instagram y en LinkedIn por subir un contenido interesante y muy práctico sobre estos temas de innovación, de estrategia y de personas. Entonces, si alguno está interesado como en seguir aprendiendo, sacamos como unas pequeñas cápsulas de conocimiento constantemente y nos pueden seguir ahí en Instagram y en LinkedIn. Y obviamente está por nuestra página, pero digo, para el conocimiento constante está en Instagram y en LinkedIn. Perfecto, Mate. Igual en las memorias vamos a compartir tu presentación y les vamos a recordar también estos datos para que se conecten con ustedes. Súper. No, bueno. Es para que sigan aprendiendo. Claro que sí. Súper importante, esas cápsulas de conocimiento. Bueno, entonces, Mate, Jorge, Francisco, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Seguimos en contacto, pues ustedes que como Andy del futuro, pues participan mucho también de nuestros espacios y esperemos que siga siendo así. Entonces, muchísimas gracias. Dani, gracias por la invitación y gracias a todos. Ojalá se puedan poner ese sombrero de la visión 3D y empezar a movilizar esas tres miradas dentro de la organización y van a ver que van a empezar a ver una transformación real en muchos de los proyectos que hagan. Muchas gracias. Gracias, Dani. Un abrazo para todos.